Descendió Jesús a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: Cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ellas, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Señor, esto es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos leyendo en el pasaje de hoy en San Lucas 4, los versículos del 31 al 44, la versión de San Lucas del pasaje que leíamos hace unos domingos, precisamente cuando al Señor lo rechazan en su propia región. Y una cosa interesante que vemos aquí es que al Señor lo resisten, pero también lo anuncian. Al Señor lo rechazan, pero también lo respetan y se someten a su potestad. Y el pasaje de hoy en particular, hermanos, nos habla de cierta ocasión que Jesús estaba en Capernaum, allí en la que podemos decir que era como su cuartel general del norte de Israel, precisamente en la casa de Simón Pedro. Muy bonito lugar, actualmente hay una iglesia construida arriba de la casa de la suegra de Pedro. Y cuando nosotros pensamos en la realidad de lo que el Señor está afrontando en este tiempo, nos damos cuenta de una cosa interesante, y es el mal que hace el pecado en nuestra vida y el deterioro que logra en nuestras comunidades cristianas, en nuestras personas y consiguientemente también en nuestra vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el pecado no nada más es una transgresión legal de la voluntad de nuestro Dios, sino también muchas veces es un estilo de vida que se vuelve a propósito de ello, es perder la marca de lo que nosotros somos o a lo que fuimos creados en la voluntad de nuestro Dios. De manera que el pecado, hermanos, no nada más nos pone en contra de nuestro Dios y lo ofendemos en su santidad y en la legalidad de su ley, sino que también nos aparta de Él. Y eso es una cosa interesante, hermanos, porque cuando leemos, por ejemplo, Génesis, nos damos cuenta que el pecado antes de ser transgresión fue separación. Antes de ser la ofensa al mandamiento del Señor, ya había sido una separación de Él. Y a lo que llevó fuera como transgresión o fuera como separación, es precisamente a la condición humana en la que estamos ahorita. Una condición de enfermedad y muerte espiritual que se manifiesta de muchas formas. Hay veces que es simple estilo de vida mundano, hay veces que es una constante lucha contra la carne, en el caso de nosotros los cristianos, pero también en su nivel más evidente quizás, pero también más simple en nuestra situación humana, en nuestra condición como seres humanos. Y es muy triste, hermanos, ver cómo nosotros vemos nuestra separación de nuestro Dios y la transgresión de Él en el mundo que nos rodea.
Hablábamos en la escuela dominical de lo que significa que yo viva en el mundo y trayendo a colación el mundo humano, el mundo como lo maneja la escritura, el mundo como tal, pues no es un mundo bonito, es un mundo marcado precisamente por esta separación de nuestro Dios, en el que pues está marcado y evidenciado por muerte, por destrucción, por violencia, por envidia, celos, todas esas cosas que San Pablo nos dice que debemos dejar atrás, como si casi la imagen es como si nos lo sacudiéramos a la hora de entrar al mundo del reino de los cielos, ¿no? Sin embargo, esa es la realidad nuestra. Y una de las cosas interesantes que decíamos en la escuela dominical sobre esta fe que se debe vivir, hermanos, es precisamente porque nosotros no estamos en un estado de que ya la hice y ya la libré. Porque precisamente este mundo triste, hermanos, en el que vivimos, sea en lo moral, sea en lo cultural, sea en lo social o incluso en lo biológico, está constantemente en contra de nosotros y Satanás nos ataca y nos ataca muchas veces sin darnos cuenta. Tan es así, hermanos, que los ataques de Satanás suceden dentro de la iglesia incluso. Decíamos, hermanos, que no podíamos ser cristianos sin tener vida de iglesia. ¿Por qué, hermanos? Pues porque por entrada, para no distanciarnos del tema, pues porque no puedes vivir una vida cristiana que no conoces. ¿Y dónde la conoces? ¿Dónde la aprendes? Pues en la vida de la iglesia, ¿no? Pero más que esto, hermanos, cuando decimos iglesia, cuando decimos que no podemos ser cristianos sin iglesia, no nos referimos a que escojas una iglesia, un edificio y lo visites regularmente. Es la vida del cuerpo de Cristo en el que necesitamos pertenecer, hermanos. ¿Por qué? Pues porque incluso en las iglesias, en las instituciones humanas, Satanás está presente. Y siempre ha sido chistoso, yo no lo había notado hasta hace algunos años, igual y un año o dos, cómo Satanás está presente, por ejemplo, aquí en la sinagoga, y nadie se había dado cuenta. ¿Qué tipo de endemoniaje había sido en este caso? Pues no sabemos, pero se manifestó una vez que Jesús estuvo allí presente. Y los demonios le dicen en el versículo 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hasta parece como que ellos ya tenían costumbre de asistir ahí, ¿no? Como que ese era su lugar seguro, como dicen. ¿Y qué te estamos haciendo? ¿No? ¿Qué tienes con nosotros? No es como que estemos interviniendo en tu ministerio. Y sin embargo, hermanos, quieran que no, esa sinagoga, que por cierto en nuestra imagen de hoy es la que está al fondo, tenía la presencia de Satanás y la gente ni cuenta se daba y estaba mermando la vida de esa comunidad creyente. Vimos el resultado cuando hablamos en el pasaje otro, ¿recuerdan? De manera, hermanos, que la presencia del mundo, los ataques del mundo y los de Satanás sí merman a nuestra vida cristiana. Y si a eso, como decíamos también, le agregas que tú eres tu peor enemigo, que la raíz de todos los males, aparte del dinero, es el que ama el dinero, en este caso tú, pues imagínense, hermanos. Hay mucho cristiano víctima, ¿no? Que dice, es que el mundo, es que la sociedad en la que vivimos, eso no es. Imagínense, hermanos, los líderes de la sinagoga esa que hubieran dicho, es que Señor, ya ves cómo es Satanás. ¿Cuál era el problema, hermanos? Entre otras cosas, vean cómo dicen ellos, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Pues es la que tenían en el rollo que Jesús leía cada y cuando. Jesús no vino a hablar palabras nuevas o a inventarse nuevos sistemas, Él vino a confirmar lo que ya estaba escrito. Así que no podemos ponernos de víctimas de que el mundo, es que es el mundo. Pues ahí tenías la palabra. De manera, hermanos, que cuando vemos la fragilidad de nuestra vida cristiana
en torno a la realidad del pecado externo que viene desde nuestro corazón, que viene desde nuestra cultura, nuestro tiempo, nuestro mundo y Satanás mismo, ¿con qué naturalidad vienen las palabras que leíamos, por ejemplo, en Isaías y en Santiago? Porque, hermanos, una fe que no se vive termina siendo una fe que se extingue. ¿O es posible que sea una fe que no se tenga? Porque, hermanos, a nuestra fe, los ataques del mundo la asfixian. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador, hermanos? Y no es que no hubiera crecido la semilla entre los espinos. No es que no hubiera crecido la semilla entre las piedras. La semilla creció, estuvo viva, fue una planta viviente y fue asfixiada. ¿Por qué, hermanos? Pues porque lo que la circundaba no era la palabra y el cuidado del sembrador, sino los embates del mundo y del enemigo. Y hermanos, qué interesante es leer específicamente las palabras de Santiago, que a nosotros como luteranos a veces nos son medio molestas, ¿verdad? Que habla de la fe y las obras. Pero hermanos, es que cuando uno llega a la realidad humana, cuando uno se da cuenta que hay demonios en las sinagogas, en este caso en las iglesias, no me vas a salir con una fe abstracta, con una fe emocional, con una fe racional. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque cuando la fe no obra como dice Santiago, porque cuando la fe no produce lo que debe producir por naturaleza, es que ahí el problema somos nosotros. Si nuestro Dios ya hizo una obra para traer vida, si el Señor ya nos compró vida en abundancia que se vive todos los días, si no hay vida en abundancia es que el problema está en otro lado. Y volvemos al asunto de la sinagoga. Y poco a poco, hermanos, pues terminamos apartándonos de la vida de nuestra familia en Cristo. Por eso, hermanos, es muy bonito darnos cuenta cómo, vean lo que dice el Señor en el versículo 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y hermanos, es necesario que nosotros también, otra vez, en este nuevo problema que hemos creado después de que la semana pasada el Señor habló a nuestra vida, es necesario que otra vez este nuevo yo actualizado escuche el evangelio del reino de Dios. Y hermanos, cuando yo escucho la denuncia de mis pecados, cuando yo escucho la denuncia de mi condición, pero también anuncio quién está en casa, pero también recuerdo quién está en mi congregación, quién ha venido en este día a esta sinagoga cristiana. Es una nueva oportunidad, hermanos, de regresar a la comunión con el Señor. Es una nueva oportunidad de regresar a lo que el Señor quería para nosotros. Es una nueva oportunidad de reiniciar lo que en nuestra vida, lo que el mundo, lo que nuestra propia inmundicia nos había privado. Y vean, hermanos, qué bonita y hasta simple, ¿no? La experiencia de la suegra de Pedro, la única referencia en la Escritura, a la mamá de la esposa de San Pedro. Ella tenía fiebre, también consecuencia, hermanos, de nuestra separación con Dios. En este caso, en lo biológico, en lo natural. Y esa fiebre, hermanos, al igual que la fiebre espiritual que nos da de vez en cuando, por virus externos y por debilidad personal, ¿qué es lo que hacía con ella? Pues la apartaba de la vida de su familia, ¿verdad? La apartaba de ser parte de un momento bonito teniendo al Señor en casa. Como nosotros en esta mañana, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que nos impiden, en tanto que enfermos, gozar la presencia del Señor que está con nosotros en esta mañana, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia. Y sin embargo, cuando escuchamos el Evangelio,
del reino de Dios para el que el Señor vino, ese evangelio que destruye la obra de Satanás del mundo y de nosotros, cuando el Señor reprende nuestra fiebre espiritual, vean qué bonito el resultado de la suegra de Pedro. De un momento para otro se levantó y disfrutó la presencia del Señor en su casa. Qué bonito, hermanos, es que cada domingo tenemos la oportunidad de que el Señor entre a nuestra sinagoga, de que el Señor entre a nuestra casa y nos limpie de esto que nos aparta de Él y nos regrese a esa vida tan bonita que hemos estado estudiando, en la que disfrutamos y celebramos la presencia del Señor con nosotros, sin enfermedades, sin separaciones, sin transgresiones, sino directamente con Él en su presencia. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, porque tú nos visitas, porque envías a tu Hijo, Señor, en la proclamación del Evangelio cada domingo, cada ocasión que abrimos la Escritura, Señor, para que se haga presente, para que se haga visitante, Señor, en nuestras iglesias, en nuestras casas, Señor, en nuestras vidas, y ponga fin, Señor, por el poder del Evangelio, Señor, a todas esas situaciones de fiebre espiritual, esas enfermedades, esos ataques de Satanás directos, Señor, contra la iglesia, contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Te pedimos, Padre, que tu palabra, que tu Evangelio sane de nosotros la fiebre y nos permita, Señor, regresar a esa comunión que tú anhelas para nosotros y que tú estableciste en nuestro bautismo. Ayúdanos, Padre, por el poder del Evangelio, a disfrutar la presencia de tu Hijo en nuestra iglesia, la presencia de tu Hijo en nuestras vidas, Señor, y poder celebrar juntos con Él y servirle. Ayúdanos a tener esta fe que actúa, esta fe que se vive, Señor, como enseña Santiago, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.